La razón por la que la chica malvada tomó la espada. Erin, eres una inútil. Acusada de abusar del marqués y víctima de rumores maliciosos, Erin sufrió toda su vida hasta morir. Tras 2 reencarnaciones, regresó convertida en un genio maestro de la espada. ¡Demonio! Todo cambiaría en esta vida. Erin apuntó con su espada al caballero que la había matado en el pasado, haciéndole compartir el dolor que ella había sufrido. Adelante, espera. Cuando todo termine, volveremos a encontrarnos en el infierno. Erin planeaba desaparecer tras cambiar todos sus destinos, pero entonces ocurrió lo inesperado. Sin saber nada, te culpé. Lo siento mucho. Su propio hermano, que como todos los demás nunca había confiado en ella, le ofreció una disculpa. Es divertido. ¿Acaso tienes intenciones de romper con Ferdin para venir a mí? El primer príncipe, que siempre la había mirado con desdén, ahora parecía obsesionado con ella. Incluso el prometido que había muerto por su culpa. Mirarte, resulta extrañamente desgarrador. No importaba cuánto lo intentara, él seguía acercándose a ella. Episodio 1. Prólogo. Señor Marqués. La cumbre ha sido atacada por un enjambre de monstruos. Ante las palabras de Lian, quien irrumpió en la estancia con fuerza, el marqués dejó caer el periódico que sostenía. La cumbre había sido atacada. Su rostro palideció al instante. En la comitiva que se encontraba en la cima estaba Erin, su propia hija. ¿Y Erin? ¿Está Erin a salvo? Ante la pregunta angustiada de Lloyd, Rihanna frunció el ceño y contuvo la respiración. Mientras tanto, diversos recuerdos cruzaron por la mente del marqués de Resus. Su frágil y hermosa hija, Erin Reisus, tan parecida a su difunta madre. No hacía mucho, Erin había herido gravemente a varias sirvientas en un arrebato de violencia excesiva. El marqués intentó hacer la vista gorda, como solía hacerlo, incluso después de enterarse. Lo que lo hizo cambiar de opinión fue la súplica sincera de su esposa, Corelia. El marqués apeló a que se corrigiera el comportamiento de Erin, incluso por el bien de la propia joven. Aunque le preocupaba que Erin se sintiera ofendida, no tuvo más remedio que acceder al pedido de su esposa. Era evidente que las acciones de Erin habían traspasado todos los límites. Si esto se hace público, la posición de Erin se debilitará aún más, pensó con amargura. Al final, el marqués siguió el consejo de Corelia y emprendió el viaje hacia la academia de Erin junto a Sang Sang. Pensó que sería un castigo apropiado para Erin, quien siempre regresaba a la academia acompañada de numerosos caballeros y doncellas, y también una forma de demostrar públicamente su arrepentimiento. El marqués, aún conmocionado, tropezó, y Corelia, que estaba a su lado, lo sostuvo. Lloyd, todo es mi culpa, dijo con voz temblorosa. Solo quería que madurara un poco antes del matrimonio. Pero, extrañamente, las comisuras de sus labios se curvaban levemente mientras pronunciaba esas palabras, un gesto que pasó desapercibido para el marqués y Rian, cuyas miradas no se volvieron hacia ella. El marqués, completamente ajeno a ello, recordó a Erin, acostumbrada a tener sirvientas masajeando sus hombros y piernas todo el día. Era la primera vez que solo un caballero y una doncella la acompañaban así. Pero, ¿por qué aparecieron ahora las hordas de monstruos? La tez de la marquesa empeoró al pensarlo. Entonces, Rihanna respiró hondo y volvió a hablar, con el rostro contraído por la confusión. La joven. Yo no podría hacer eso. ¿Está gravemente herida? ¿O acaso? Interrumpió el marqués, presintiendo lo peor. Rihanna negó rápidamente con la cabeza, pero vaciló antes de hablar. Las palabras que había escuchado le parecían tan absurdas que costaba creerlas. Se dice que la joven mató a todos los monstruos y salvó a la comitiva en la cumbre. ¿Qué? El marqués y Corelia no pudieron comprender el significado de sus palabras, incluso después de escucharlas. ¿Erin sometiendo a un enjambre de monstruos? Claro, en esa zona no había monstruos poderosos. El marqués lo sabía y por eso había enviado a Erin a la procesión. Además, había confiado en que su amado caballero, Sir Requen, la acompañaría. Quizás malinterpretaron lo que hizo Sir Requen, pensaron, racionalizando lo que parecía demasiado impactante para aceptar. ¿Cómo podría su frágil hija haber sometido a las hordas de monstruos? Incluso si hubiera un monstruo de alto nivel,
habría sido difícil para un caballero de élite manejarlo. ¿Fue Sir Requen quien los derrotó? ¡Qué suerte tenerlo a su lado! Pero, ¿Erin está a salvo? Sí, la joven está bien, pero no fue Sir Requen quien subyugó a los monstruos. Rhianna cerró la boca, intentando explicar la verdad al marqués de Ressus. Ni siquiera ella podía creer lo que el mensajero le había contado. ¿Cómo diablos sucedió esto? Al final, Rhianna decidió rendirse, pues el marqués no parecía dispuesto a escuchar. Mientras tanto, Requen observaba fijamente a Erin, quien permanecía frente a él. Señorita, podría comer cómodamente en el carruaje. ¿Por qué una noble come con los comerciantes? Eso hubiera sido comprensible para un caballero común como yo. Si Erin hubiera seguido los pasos del marqués de Ressus y emprendido el camino del caballero, la situación se habría entendido. Pero ella no tenía intención de convertirse en caballero. El objetivo de Erin era encontrar un buen esposo y casarse, y hasta cierto punto lo había logrado. Así que nunca hubiera sido alguien que acampara en el camino como él. La cosa es así, no hay forma de que pueda comer sola en el vagón. Mientras decía eso, Erin mostró su mano vendada. La sangre en el vendaje inquietó a Sara, la doncella a su lado, quien pronto rompió en llanto. Hay una herida en la mano de una joven tan bonita. Estoy tan enfadada. ¿Acaso eso es lo importante ahora?, pensó Requen mientras observaba a Erin. No importaba cómo lo mirara, la persona frente a él era la Erin Ressus que conocía. Entonces, ¿qué había ocurrido ayer? Cuando despertó, Requen pensó que había sido un sueño. Sin embargo, la cicatriz en la mano de Erin era una clara evidencia de que todo había sido real. ¿Habrá aprendido el manejo de la espada en secreto? Pero Requen negó inmediatamente con la cabeza. Era imposible que alguien hubiera aprendido a usar la espada en secreto sin que nadie lo notara. Aunque el marqués de Ressus era una familia famosa por su habilidad con la espada, Erin estaba lejos de ser una espadachina. Lujo, placer, pereza, eran palabras que la definían. Si ella hubiera dominado la espada, él lo habría sabido. Un caballero veterano como él podía medir la habilidad de alguien menos experimentado. Si Erin hubiera practicado desde la infancia, se habría dado cuenta. Pero no hay forma de que la señorita Erin sea más fuerte que yo. Requen era el caballero favorito del marqués de Ressus, un talento prometedor que se había graduado en la Facultad de Esgrima de la Academia de Contenidos con honores. Entonces, ¿qué fue esa técnica con la espada? Cuando Sang Sang fue atacado por el enjambre de monstruos, Requen estaba preparado para perder al menos un brazo. Aunque Erin estaba con ellos, las escoltas eran escasas, y los monstruos eran numerosos, incluso de nivel intermedio. Si se hubiera enfrentado solo a ellos, habría habido muchas bajas. Al principio logró resistir, pero la situación empeoró. Debió de haber demonios fuertes entre ellos. No era un monstruo que Erin, o cualquier persona común con dificultades para caminar, pudiera enfrentar. Pero ella hizo lo imposible. Señorita, ¿dónde aprendió eso? Ante la pregunta de Requen, Erin guardó silencio por un momento, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Hasta su tranquila reacción le pareció extraña. Era como si otra persona hubiera ocupado su cuerpo. Si no, ¿cómo podría alguien cambiar así en un instante? Aprendí viendo la práctica de Black Charon. ¿Solo con mirar? No, ¿cómo es posible? El rostro de Erin se endureció ante la reacción de Requen. Se levantó de un salto y guardó el tazón de sopa. ¿Cuándo lo terminó? El tazón de Erin debía contener una gran cantidad de sopa. Requen, por supuesto, pensó que la comida se desperdiciaría, pues ella siempre comía tan poco como un pájaro. Me retiraré. Todavía estoy un poco cansada por lo de ayer. Su rostro no parecía cansado en absoluto, pero Requen no pudo decir nada. Sin darse cuenta, estaba siendo influenciado por el impulso de Erin. El carruaje de Erin estaba adornado con espléndidas joyas que no concordaban con la austeridad de la procesión. El marqués había dicho que castigaría a Erin, pero aún así preparó un carruaje exclusivo para su hija, pensando que se sentiría incómoda viajando en el de arriba. Pero, en retrospectiva, ese gesto no hizo mucho por mejorar la reputación de Erin. Erin frunció el ceño, como si le doliera la cabeza, mientras observaba las joyas del carruaje. Aún así, reflexionó profundamente sobre su vida. Una vida que había regresado después de 2 reencarnaciones.
Juntó sus manos temblorosas. Al contrario de lo que sospechaba Requen, ella era Erin Rhesus. Erin Rhesus, susurró, saboreando el nombre por un momento. Una villana extraña, una joven sumida en la depravación y el lujo. Pero nada de eso era cierto. Erin levantó ligeramente el dobladillo de su falda, revelando un moretón en la pierna que aún no sanaba. Todas sus heridas eran producto de los castigos impuestos por la marquesa Corelia. Debía haber aún más lesiones ocultas en otras partes de su cuerpo. Desde que su padre se volvió a casar con Corelia por disposición del emperador, Erin no tuvo oportunidad de crecer ni mental ni físicamente. Erin, eres una niña tan inútil. ¿Qué diría tu padre si se enterara? Era un abuso secreto del que nadie más sabía. Las palabras lanzadas desde su infancia habían desgastado su mente. Como si le hubieran lavado el cerebro, nunca dijo nada por miedo a decepcionar a su padre. Fue verdaderamente una vida de sumisión. Se había convertido en la marioneta de la marquesa y vivía sin resistencia. Al final, Erin fue asesinada por la marquesa. No sabía que volvería a la vida después de morir. Y renacer en otro mundo. Episodio 2. El lugar donde nació fue el primer mundo que conoció, un mundo sin magia ni maná, un mundo moderno. La vida en esa era no fue muy diferente de su vida como Erin. Sus padres la descuidaron y casi siempre la dejaron sola. En un momento, al mirar al marqués, ignorante pero cariñoso, pensó que todos los padres serían como él. Pero solo después de experimentar una nueva vida se dio cuenta de que había muchos más padres insensibles en el mundo. Quiero ser fuerte. Suficiente para protegerme a mí misma. Tal vez fue por ese deseo que, afortunadamente, en su tercera vida nació como hija de una familia de caballeros. Ni siquiera ella podía entender por qué se le seguía dando la oportunidad de vivir de nuevo. Pero decidió vivir. A diferencia de su vida anterior, quería una vida en la que nadie la subestimara. Así que tomó la espada. Convertirse en caballero, aprender el manejo de la espada, era un sueño que había querido intentar desde su primera vida, pero el marqués se lo impidió una y otra vez. Sorprendentemente, tenía un don para las espadas. No era una habilidad ordinaria, sino el genio que nace una vez cada 100 o quizás 1000 años. Después de convertirse en la caballera que siempre soñó, podría estar orgullosa de haber vivido su tercera vida sin remordimientos. Si la razón de su reencarnación era la injusticia de su vida anterior, pensó que nunca volvería a abrir los ojos. Pero la vida se repitió una vez más. Esta vez no fue una reencarnación, sino un regreso a su primera vida, la más infeliz, Erin Rhesus. En aquel entonces, cuando la llamaban la marquesa tonta y patética. Cuando abrió los ojos por primera vez, había gritos por todas partes. Era un sonido demasiado familiar para ella, que había vivido en el campo de batalla todos los días. De manera instintiva, movió su cuerpo y eliminó a los monstruos fuera del carruaje. Solo entonces se dio cuenta de que había vuelto a ser Erin Rhesus. Requen tuvo que perder uno de sus brazos aquí. Así había sido en el pasado. Requen perdió su brazo defendiéndola, y su brillante futuro se hizo añicos. No fue culpa de Erin, pero todas las acusaciones volaron hacia ella. Fue porque perdió el talento para liderar el imperio mientras la protegía inútilmente. Pero cuando ayudó a Requen, todo cambió. Quizás pueda salvarse. Incluso en medio de la confusión, Erin recordó a un hombre. Una persona que no podía ser olvidada incluso después de 2 reencarnaciones. El hombre que se comprometió con ella y lo perdió todo. Ferdin Lexia. La academia de contenido a la que asistía Erin era la única academia en el imperio. En ella, asistían no solo plebeyos y nobles talentosos, sino también familias reales de otros países y la realeza imperial. Aunque era una propiedad relativamente pequeña, la academia siempre estaba llena de gente. Erin sintió el bullicio y cerró los ojos. Estoy realmente de vuelta. Tan pronto como Sara y Erin ingresaron a la academia, Requen regresó a la propiedad de Rhesus, alegando un asunto urgente. Sin dudarlo, Erin avanzó, y Sara habló con tono de preocupación. Señora, ¿está bien? Erin frunció el ceño ante esas palabras repentinas. ¿Qué querrá decir? No podía recordar exactamente cómo era todo en ese momento, pero debía haber una razón para que Sara hiciera esa pregunta al llegar a la academia. Me preocupa que se haya transferido a la facultad de esgrima esta vez. Ah, esto es ahora.
Como si sus palabras abrieran una compuerta, los recuerdos del pasado comenzaron a regresar. Por aquella época, estaba comprometida con el segundo príncipe del imperio, Ferdin. No fue porque lo quisiera, sino por la insistencia de Erin, como todos sabían. Pero no terminó ahí. Erin había cambiado su especialización a la facultad de esgrima solo para estar cerca de Ferdinand Lexía, aunque fuera un poco, a pesar de que ni siquiera podía manejar correctamente una espada. Por supuesto, esto tampoco había sido realmente su voluntad. Está bien. Usé a mis padres para engañarme porque era una villana tan terrible que quería casarme con el segundo príncipe. Incluso llegué a insultar el honor de los caballeros al transferirme a la facultad de esgrima. Es realmente patético, ¿no crees? Sara sacudió la cabeza con asombro ante las palabras que Erin misma pronunció en voz baja. Erin no tenía intención de molestarla, solo era una burla amarga de su situación actual. No quise hacerte escuchar eso. Gracias por tu preocupación. Erin colocó el cabello de Sara detrás de su oreja y sonrió con suavidad. El rostro de Sara se sonrojó involuntariamente. Cuando Erin entró en la academia, todos los ojos se concentraron en ella. Las miradas punzantes que la atravesaron le recordaron cuál era su reputación en esa época, una villana que se burlaba del honor de los caballeros. Además, Ferdin tenía una relación amorosa tácita con la princesa Asili. Se separaron debido a su compromiso forzado, así que no había nada que decir. Era como si se hubiera convertido en la villana de una novela romántica de fantasía que había leído en su vida moderna. Estaba claro lo que le esperaba, y dejó escapar un suspiro resignado. Todo lo que se conocía públicamente era en realidad obra del marqués. Pero en una situación donde todos creían en los falsos rumores, Erin no podía hacer nada. Solo tenía que tragarse las miradas de desprecio y aguantar. En este punto, todos deben odiarme, pensó Erin mientras observaba a su alrededor con frialdad. Varias ideas cruzaron por su mente y luego se desvanecieron. En el pasado, la academia había sido una especie de refugio lejos del marqués, aunque no le gustaba este lugar, pues estaba lleno de miradas hostiles hacia ella. De hecho, había confiado en que, en algún momento, estallaría un motín y gritaría que todo era un truco del marqués. Pero Erin sabía que no diría nada, por ahora. Su primer paso era descubrir quién estaba detrás del marqués. Antes de su muerte, el marqués casi había sido exterminado. En ese momento, no entendía por qué, pero ahora tenía algunas sospechas. No te preocupes, tu familia te seguirá pronto. Esas fueron las palabras del marqués en sus últimos momentos. Era imposible que el marqués aniquilara a los Lisuzuga por sí solo. Estaba claro que había alguien más detrás de todas las desgracias ocurridas. Sin embargo, los pensamientos de Erin se interrumpieron cuando alguien le agarró la mano con fuerza. Tú. Al darse la vuelta, vio un rostro familiar. ¡Maldición! Dijiste que te encontraste con una horda de monstruos. ¿Estás bien? Era Caron Resus, su hermano menor. Había pasado tanto tiempo. Erin lo miró fijamente. Caron parecía mucho más joven que la última vez que lo vio. Su rostro no estaba marcado por la frustración ni la dureza. Lo único que seguía igual era el hecho de que la odiaba. Erin se sintió más aliviada al ver que su brazo derecho aún estaba intacto. Puede ser cambiado. Mi terrible pasado era un futuro que aún no se había hecho realidad. De repente, sintió un dolor en la mano que Caron sostenía. Erin notó que su agarre era más fuerte de lo que esperaba. Duele tanto solo por sostener mi mano. Al mismo tiempo, pensó que era asombroso que su cuerpo no pudiera soportar tanto dolor. Pero Erin, sabiendo que Caron la tomaría de la mano, no lo evitó a propósito. Le resultaba muy extraño sentir su presencia, ya que ni siquiera conocía al espadachín que había manejado la espada. Quizás solo quería ver el rostro de su hermano, que siempre llevaría en su corazón. Caron suspiró mientras examinaba cada centímetro de su cuerpo. Su expresión se suavizó un poco, pero no dejaba de ser despectiva. Caron se avergonzaba de Erin. Su familia, el marqués de Resus, era un linaje de orgullosos espadachines. A nadie le agradaba Erin, quien actuaba como una tonta cargando con el legado de dicha familia. Caron, que valoraba el orgullo familiar más que nadie, la odiaba aún más. Por cierto, tú, ¿qué diablos hiciste? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te transferiste a la facultad de esgrima?
¿En qué estabas pensando? ¿No sabes lo estúpido que es eso? De todos modos, todos te odian. ¿Por qué empeorar las cosas? No pude evitarlo, pero Erin no lo dijo. Sabía por qué él estaba tan enfadado. Caron debía sentirse insultado por sus acciones, ya que él también era estudiante de la escuela de esgrima y soñaba con convertirse en caballero. Eres muy tímido, murmuró Erin, recordando lo que él había dicho en el pasado. En ese entonces, habían discutido, y ella había regresado a su dormitorio a llorar durante horas. Y entonces, recordó su infancia en soledad. Episodio 3. De niño, Caron la seguía a todas partes. Sin embargo, después de que el marqués se volviera a casar, su relación se deterioró sin control. Erin era la hija rebelde que desobedecía al marqués, y Caron se convirtió en su hijo predilecto. Bueno, ahora todo eso era irrelevante. Caron. Eso no es, protestó Sara, interponiéndose. Era atrevido que una criada hiciera algo así. El rostro de Caron se endureció, pero no fue por Sara. Él notó, tarde, que el vendaje en la mano de Erin se estaba tiñendo de rojo. Su fuerza implacable había reabierto sus heridas. Caron soltó su mano con el rostro pálido. Era un gesto inusual en él. Miró a Erin con una expresión cargada de emociones contradictorias. Ella suspiró al verlo así. Tú, ¿por qué no dijiste que estabas herida? ¿Puedo irme? No tengo nada más que decir. ¿Qué? Acabo de llegar y estoy cansada. Ante sus palabras, Caron no dijo nada. Era extraño, no era la reacción que esperaba de quien solía oponerse a todo. Erin pasó junto a Caron, que aún estaba aturdido, sin pronunciar palabra. Su comportamiento era completamente distinto al de siempre. Erin pasó junto a Caron, que seguía aturdido, sin decir una palabra. Su comportamiento era completamente diferente al habitual. Extraños ojos verdes. Una nariz ni demasiado alta ni demasiado baja. Labios teñidos de rojo como si hubiera mordido un pétalo. Su cabello castaño claro complementaba perfectamente su apariencia. Erin se miró al espejo y se sintió abrumada por la emoción. Era una imagen de fragilidad. Sus miembros delgados parecían incapaces incluso de caminar. De hecho, Erin nunca pudo correr o caminar libremente bajo la sombra del marqués. Cuando era joven, pensaba que era normal. Creía que su destino era vivir como una muñeca exhibida por la marquesa. Al crecer, intentó escapar de esa situación, pero cada vez que lo hacía, las cosas empeoraban. En ese entonces, no sabía cómo aclarar los malentendidos de la gente. Gritaba que no y derramaba lágrimas, pero nadie le creía. Al contrario, la evitaban aún más, diciendo que estaba actuando como una villana. Pero ahora ya no lloraría sola en el acantilado donde nadie podía verla. Erin se ajustó la ropa que llevaba puesta. A diferencia de los uniformes de otras facultades, el atuendo de la facultad de esgrima era práctico y funcional. Señorita, ¿no podría simplemente no ir? Sara temblaba de miedo detrás de Erin. Hoy era el primer día de Erin en la facultad de esgrima, y también el día de la evaluación de esgrima. El mismo día en que había sido humillada en su vida anterior. La facultad de esgrima realizaba una evaluación al inicio de cada semestre. Era un evento donde los estudiantes demostraban las técnicas de espada de sus familias o lo aprendido en la facultad. Un momento que no debería ser difícil para un estudiante común, pero Erin no era una estudiante común. En el pasado, fue humillada por no poder siquiera sostener la espada correctamente. Además, el miedo a las palabras maliciosas la hizo correr al dormitorio y temblar durante horas. Erin recordó cómo había actuado Sara en aquel entonces. A diferencia de ella, que probablemente no sabía nada, Sara ahora parecía consciente de lo que podría ocurrir en clase. Estoy bien, Sara. No te preocupes y regresa con el marqués. ¿Entendido? Sara se puso aún más ansiosa por sus palabras. Buena Sara, pensó Erin mientras la miraba con severidad. Sara no conocía el verdadero rostro del marqués. En su vida anterior, cuando Erin, desesperada, le confesó la verdad rogando por su vida, Sara intentó protegerla y fue asesinada por un caballero enviado por el marqués. Señorita, huya. Pobre señorita. Después de 2 reencarnaciones, Erin se había vuelto insensible en muchos aspectos, pero aún recordaba el terror de aquel momento.
Por eso, en esta vida, no revelaría la verdad a Sara. Todo lo que tenía que hacer, lo haría sola. Erin comenzó a caminar. No había vacilación en sus pasos. La Facultad de Esgrima de la Academia de Contenidos era el último bastión del Imperio. Un lugar para entrenar a los caballeros que defenderían la primera línea contra la creciente amenaza de monstruos. Como tal, los estudiantes aquí se enorgullecían de pertenecer a la Facultad de Esgrima. Nunca faltaban a un día de entrenamiento. Era un lugar al que solo podían ingresar personas con talento, y valía cada esfuerzo. Los estudiantes de esgrima estaban extremadamente interesados en aquellos que invadían su dominio, tanto como se enorgullecían de sus habilidades. Los ojos de varios estudiantes en el gimnasio se volvieron hacia un mismo punto. Es Erin Rezus. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada del gimnasio, donde una persona que no encajaba en ese lugar estaba entrando. Probablemente no había nadie que practicara el manejo de la espada que no conociera a Erin Rezus. No por ser la hija de la familia Rezus, famosa por su habilidad con la espada, sino por ser una loca que solicitó un traslado a la Facultad de Esgrima sin tener el orgullo o la habilidad de un caballero. La mayoría de los estudiantes de esgrima estaban en contra de su presencia. Pero su oponente era el Marqués de Rezus, jefe de una de las 5 familias que custodiaban la vanguardia de la línea de disuasión de monstruos. Las insistentes peticiones del Marqués eran difíciles de negar, incluso para el decano de la academia. Así, por primera vez desde el establecimiento de la Academia de Contenidos, Erin Rezus, que no podía manejar una espada, fue transferida a la Facultad de Esgrima. ¿De verdad vino? Es audaz en muchos sentidos. ¿Podrá siquiera levantar una espada con esos brazos? Las miradas de los estudiantes eran afiladas como cuchillas. Era natural. Como Erin había sido caballero en una vida anterior, entendía perfectamente las reacciones de los estudiantes espadachines. Mientras perteneciera a la Facultad de Esgrima de la Academia, era una caballera en formación, no una dama a la que tuvieran que proteger. Además, sus habilidades eran probablemente las peores de toda la facultad, así que no había razón para que la trataran con condescendencia. Erin apartó la mirada de los estudiantes que la observaban. Ya estaba tan acostumbrada a las miradas llenas de desprecio que apenas le afectaban. Pero había alguien más que captó su atención. Sus ojos se dirigieron hacia un rincón del salón de entrenamiento. Allí estaba sentado un hombre con cabello rubio como hilo de oro derretido y ojos azules profundos como un lago. Erin contuvo la respiración mientras una oleada de emociones la inundaba. Está vivo. Respiraba, se movía y hablaba frente a sus ojos. El corazón de Erin comenzó a latir con fuerza, como si el color volviera a un mundo que había sido acromático. Contuvo desesperadamente las lágrimas. Era Ferdin Lexia, el segundo príncipe del imperio y su prometido. Ferdin conversaba con Derek Attern, quien estaba sentado a su lado. Erin aún no sabía por qué había vuelto al pasado, pero eso ya no importaba. Solo importaba el hecho de que podía cambiar el futuro. Sus miradas se encontraron. A diferencia de los demás, él no la miraba con hostilidad. Ferdin era una persona que destacaba donde quiera que estuviera. No solo por ser príncipe del imperio, sino por su apariencia imponente, sus excelentes habilidades con la espada y el carisma que atraía a la gente. El primer príncipe, Dietrion, también era conocido como un príncipe excepcional, pero Ferdin no se quedaba atrás. Sin embargo, la razón por la que Dietrion tenía más probabilidades de suceder al trono era el favoritismo del emperador hacia él, algo que Ferdin no recibía. Ni siquiera quiero un flechazo. Lo que está haciendo el emperador raya en el odio, pensó Erin. Por eso Ferdin necesitaba aún más la cooperación del duque de Asili. Derek, por su parte, estaba visiblemente molesto. En tal situación, rompiste con la princesa Asili. Y ahora estás comprometido con Erin Rezus. Todo salió mal. Sin dejarse afectar por la frustración de Derek, Ferdin no parecía muy interesado en la situación. Las demandas del marqués son absurdas. Es ridículo que estés comprometido con Erin Litus, insistió Derek. ¿Oíste llorar al marqués? Amenazó con matar a su esposa si no lograba el compromiso contigo. Como tercero, me sentí espeluznado. ¿Tú estás bien?
Derek contorsionó su rostro al decirlo. No lo creeré hasta que lo vea con mis propios ojos, respondió Ferdin con calma. Derek se golpeó el pecho ante esas palabras frustrantes. Estaba tan molesto que no podía soportarlo. Ferdin, aunque yuchuel y de corazón frío, a veces actuaba de manera irracional. No tiene nada que ver con eso. Erin Reisus es solo un obstáculo en tu camino, argumentó Derek. Pero no hay una forma correcta de manejarlo. ¿Por qué no? ¿No puedes hacer que se enamore de ti para que no quiera casarse contigo? Ante esas palabras, Ferdin frunció el ceño y miró a Derek con desdén. Podrías morir si lo haces mal, respondió Ferdin secamente.